Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Quiero que ahí donde estés le digas a Dios que te hable, que nos hable. El Señor habló a mi corazón mientras estudiaba y escudriñaba de este mensaje. Y quiero en esta hora pedirle al Señor que Él sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos poner en práctica esta palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. No queremos ser simples oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Señor, para no solamente nosotros vivir conforme a ella, sino poder exponer, anunciar y predicar, Señor, a otras vidas para que también sean tocadas, Señor, a través del poder de tu palabra. Quita todo aquello que hoy nos pueda distraer en esta hora, Señor, y que estemos atentos a lo que tienes preparado para nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hay algo que se está hablando, se suele decir mucho cuando vemos la noticia, cuando vemos lo que está aconteciendo, lo que está pasando, ¿verdad? En cualquier parte del mundo. Pero a veces, sin irnos muy lejos, vemos noticias que acontecen en una isla, ¿verdad? Y parece mentira, tan pequeñita, con pocos habitantes. Incluso cuando vas a acercarte al mapa, es como un puntito que hay ahí que casi que ni se ve. Pero sin embargo, hay acontecimientos, cosas que pasan que uno dice, ¿eso pudo ocurrir aquí? Sí, ocurrió aquí, en esta isla, ¿verdad? Y sin irnos más lejos, ¿cuántos nos hemos sentido tristes al ver la noticia, verdad, de lo que ha acontecido con dos criaturas tan pequeñitas, lo que hizo este padre? Eso fue algo que se escuchó a nivel mundial, en todas partes. A nosotros nos escribieron hermanos de Colombia, de otras partes, donde han dicho, qué tremendo, nos hemos enterado de la noticia, qué tristeza de lo que ha pasado. Y es algo que uno dice, ¿cómo puede entrar eso, ¿no?, en el corazón del hombre? ¿Cómo puede existir esa maldad, ¿no? ¿Cómo puede llegar a esto? Conversaba con una hermana en el rastro y estábamos tocando ese tema y decíamos, la Biblia habla de maldad. La Biblia habla que la maldad irá en aumento. ¿Sabéis eso, verdad? La Biblia lo dice. Pero nosotros no somos conscientes a qué maldad, a qué aumento se refiere la palabra. A veces decimos, bueno, ya más de esto es imposible. Pero parece mentira, pero siempre llega una noticia que supera la maldad que hemos oído antes. Y uno dice, esto es tremendo. Que ¿cómo es posible que pueda pasar esto, que pueda acontecer esto? ¿Dónde está la sensibilidad del hombre? ¿Dónde está la sensibilidad del ser humano en medio de todo esto? Pero la Biblia lo dice. Y dice que va a ir en aumento, va a ir a más. Y a veces las personas que desconocen de Dios, que no conocen al Señor, y uno tiene conversaciones con estas personas, una de las cosas que siempre sale a relucir, ¿verdad?, es, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Si tú tienes tanta fe en Dios, en un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿dónde está ese Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tantas cosas que están pasando y Dios no las impide? ¿Por qué Dios permite que pasen tantas estas cosas? ¿Alguna vez le han dicho eso? A mí muchas, muchas. Creo que muchas personas que han predicado, si tú nunca has predicado la palabra de Dios, no te preocupes que ese comentario nunca te lo van a decir. Pero los que predican, los que sí dan testimonio, siempre hay alguien que te va a decir eso. ¿Dónde está Dios? Qué triste, ¿no? Pero la pregunta no es dónde está Dios, sino qué ha hecho el hombre por haber separado de Dios, por haberse alejado de Dios. ¿Por qué el hombre ha sacado a Dios de la familia? ¿Por qué el hombre ha sacado a Dios de los colegios? ¿Por qué el hombre ha sacado a Dios en los gobernantes, en los políticos, en los reyes? ¿Por qué el hombre ha sacado a Dios en su entorno, en su alrededor, en su vida personal? ¿Por qué lo ha sacado? Y a raíz de haber sacado a Dios de todas estas cosas, de este sistema, de este mundo, entonces la causa de eso es que el hombre desconoce de la existencia y el poder de Dios. ¿Y qué pasa? Que al no conocer al Dios, el Dios de amor, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que diseñó al ser humano, entonces comienza a hacer cosas conforme a sus concupiscencias, sus deseos y sus intenciones. Y toda la intención del hombre, créanme que es mala. Donde hay maldad, donde existe la maldad, es el significado de la ausencia de Dios.
Ese es el simple significado. Cuando alguien te diga, ¿dónde está Dios en medio de esto? Es la ausencia de que no está Dios ahí. ¿Por qué hay tantas personas y tantos países muriéndose de hambre y pasando tantas necesidades? Porque en ese país no está la presencia de Dios. Hay idolatría, hay hechicería, hay tantas cosas que aborrece Dios y por eso están pasando lo que están pasando. Y muchas cosas de lo que está aconteciendo es la ausencia de Dios en esos lugares. Porque si el hombre, ante todo, sobre todo en los colegios, que están nuestros hijos, donde está la generación que va a crecer pronto, donde hay una generación que es lo que van a tomar las riendas, los mandos, donde van a venir los futuros doctores, los futuros ingenieros, los futuros, ¿verdad? Todas aquellas personas que van a ser preparadas. Si esas personas, esas criaturas, desde muy pequeños se les enseñara los principios bíblicos, el temor a Dios, créanme que vendría una generación diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esas criaturas en ese colegio sabrían que hay que tener temor al Señor. Conocerían que solamente se debe amar al Señor con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que deberían de amar al prójimo como a sí mismo. Que no van a codiciar las cosas del prójimo. Que no van a matar, que no van a hacer daño. Y todo eso está establecido en las Escrituras y en la palabra de Dios. Pero el hombre ha sacado a Dios. Y por haber sacado a Dios, entonces ahora cada quien vive a su manera, a lo que piensa y a lo que opina. Y por eso se ha incrementado la maldad. Pero es que viene una generación, y es triste y lamentable, que ya ni siquiera cree en la existencia de Dios. Porque todavía hay personas que dicen, no, yo creo a Dios. Yo creo en Dios, creo en mi manera, vivo a mi manera, pero presume creer. Pero es que viene una generación que no cree en Dios. Una generación que viene con un libertinaje, con una libertad de hacer lo que quieren y lo que les desea, lo que les pide el cuerpo, que ahí es donde va a incrementarse aún más la maldad. Y donde todos los padres que son creyentes tienen una gran función en sus hijos. Que en medio de una generación tan perversa que se está levantando, tiene que haber un remanente que marque la diferencia. Y ahí es donde tenemos que cumplir la función nosotros como padres. De que no dejemos contaminarnos a nuestros hijos por el sistema y las cosas que está enseñando este mundo, donde ellos van a marcar la diferencia. Pero y entonces las personas que están creciendo y esta generación y todo esto que está viniendo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser su comportamiento? ¿Por qué va a pasar tantas cosas? Bueno, hermanos, fíjense ustedes, hoy quiero traerles una palabra donde dice una serie de listas, una característica, un comportamiento del hombre en los últimos tiempos. Y he titulado este mensaje, los tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos complicados. ¿Creen ustedes que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Creen ustedes que estamos viviendo en estos momentos tiempos peligrosos? La Biblia lo dice. Y dice por qué, cuál es el motivo de esos tiempos peligrosos. Y quiero que me acompañes en 2 de Timoteo, una carta que Pablo le escribe a un gran siervo de Dios, que es Timoteo, donde va a ejercer, va a tener una gran responsabilidad. Y Pablo le enseña ciertas cosas, ciertos principios, ciertas cosas que debe poner prioritarias en su vida. Y tiene que saber, no solamente les enseña y le escribe por lo que va a acontecer en ese momento y lo que tiene que poner por obra en el momento, sino lo que va a acontecer después. Pero parece que esta carta ha sido escrita para en estos momentos, para estos tiempos. Y quiero que prestemos atención, vamos a estar estudiando detalladamente esta carta. 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto. O sea, después de haberle enseñado muchas cosas, le dice a Timoteo, Timoteo, escúchame bien, tienes que tener claro algo, tienes que saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense ustedes, esta carta hace cuántos años fue escrito y parece que nos está diciendo Pablo a nosotros. Hermanos, quiero que presten atención porque en los últimos tiempos, en estos tiempos que estáis viviendo, serán tiempos muy peligrosos, difíciles. ¿Por qué? Y aquí empieza. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, egoístas, que piensan en ellos nada más, en sus beneficios. Le da igual lo que pueda pasar y lo que pueda acontecer fuera de él. Parece que él es egocéntrico y todo gira a base de él. ¿Se han encontrado personas así?
que solo piensan en ellos, le da igual lo que pueda acontecer a su alrededor, en su entorno. Pues el Señor dice, la palabra nos enseña que en estos tiempos serán peligrosos. ¿Por qué? Porque este comportamiento es una de las características de esos hombres, que son amadores de sí mismos, egocéntricos, egoístas. Dice que también habrán hombres avaros. ¿Qué quiere decir avaros? Que no se conforman con lo que tienen, cada vez quieren más, cada vez quieren más. Son amantes al dinero, amantes al dinero. Como también lo dice en 1 de Timoteo 6:10, y te lo leo rapidísimo que estoy aquí, 1 de Timoteo 6:10, fíjate lo que dice. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque codiciaron el dinero, tenía pero quieren más, parece que no le fue suficiente lo que el Señor le había suplido. Y se dejaron llevar por esa avaricia. Pero dice que el mundo afuera, esos hombres estarán llenos de avaricia, quieren más, y son capaces de hacer lo que sea por obtenerlo. Son capaces de hacer daño a una familia por obtener lo que quiere. Son capaces de romper un matrimonio por querer lo que quieren. Son capaces de destruir un negocio por querer lo que quieren. No les importa hacer daño que tengan que hacer con tal de adquirir lo que ellos quieren. Avaros. Vanagloriosos, o sea, una vana gloria. Viven de lo que las personas le pueden decir, si son aceptables o no son aceptables. Y las redes sociales es una de las cosas que está haciendo más daño a este tipo de comportamiento. Porque las personas, una de las cosas que hace al despertarse es ver cuántas personas le siguen en las redes sociales, cuántos likes le han dado a la fotografía, al vídeo que ha colocado, a la publicación que ha hecho, cuántos seguidores tiene a través de las redes sociales, qué tan popular es en el barrio o en el lugar, en la ciudad donde vive. Y parece que entre más conocido, más popular, más bien se siente. ¿Por qué? Porque vive en una vana gloria. Y no se da cuenta que tarde o temprano somos polvo. ¿Por qué? Porque del polvo hemos venido y al polvo vamos. Y todo es vano en este mundo. Todo es vano. El único que le da sentido a nuestra vida es nuestro Señor. Y separados de Él, no somos nada. No somos nada. Como una vez les dije en la predicación que di, que mucha gente se preocupa por ser más conocido en este mundo, pero que pocos son conocidos en el cielo. Cuando deberíamos de preocuparnos más ser conocidos en el cielo y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, aunque desapercibidamente no nos conozcan en este mundo. Esa es la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Soberbios. ¿Te has encontrado a alguien soberbio? Arrogante, altivo. Parece que no se le puede decir nada. Se irrita fácilmente. Ellos tienen la razón de todo. Incluso son capaces de ir a los golpes por esa soberbia, de matarse unos a otros. Cuando vemos en las noticias que se ha levantado un joven contra otro joven, ¿por qué? Por la soberbia, porque le puede más el orgullo y la soberbia. Y ahí es donde prevalece entonces el de hacer daño y el quitarle incluso la vida a otro. Ese es el tipo de maldad que va a ir en aumento y que va a ir a cada vez a más. A veces vamos por la calle, no les ha pasado, y el tráfico está un poco congestionado y hay mucho tráfico y la gente ya empieza a alterarse, a tocar la pita, a gritarse unos a otros y uno dice, ¿pero qué está pasando? La gente hoy se ha levantado con el pie derecho, no sé qué ha pasado, el pie izquierdo, perdón. Que están todos alterados. Y parece que todo el mundo anda enfadado por las calles, esperando que alguien le conteste mal para después de una vez ya irse a lo que fuese, ¿verdad? Mucha soberbia en este mundo. Y eso es lo que le impide conocer y acercarse al Señor. Blasfemos, faltan el respeto a Dios. Les da igual usar el nombre de Dios en vano. ¿Se han escuchado esas personas? Hay una expresión horrorosa, hermanos, que a mí me sacude cuando lo dicen. Y no la quiero ni comentar. Pero cuando escucho ese comentario, no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado. Le digo, mira, qué falta de respeto acabas de decir. Has usado el nombre de Dios en vano. Y no sabe lo que estás diciendo, ¿eh? Pero cada vez como que lo dicen más libre. Incluso he escuchado niños expresándose de esa manera. ¿Y cómo quieren que se exprese un niño diferente cuando ven sus padres que se expresan de la misma manera? ¿Cómo creen que un niño va a marcar una diferencia cuando en sus padres y en su hogar son personas que viven de una manera totalmente desordenada?
¿Qué puede venir en esa criatura? Aprendiendo de los padres. Cosas malas, incluso peores de lo que los padres incluso vienen haciendo. Desobediente a los padres. Bueno, esto no se puede tocar. Hablar no se puede tocar, no se puede decir nada de los niños. En mi casa manda el niño. No, yo no lo toco, yo no digo nada. Una de las cosas que un hombre enseñó, que los niños hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que dejar que ellos tomen su lugar, que ellos experimenten, que ellos digan. No conozco su nombre, escuché, lo leí, dice que este hombre tenía un hijo. Y si se hablaba y expresaba de esta manera, pues su hijo tenía que ser pues, un niño pues, de ejemplo. Resulta que su hijo se quitó la vida. Se quitó la vida. Y entonces uno dice, bueno, pero si este hombre estaba enseñando un método nuevo para enseñarle a un niño y cómo es su hijo es que se quita la vida. Mire, el método que no va a fallar es este. Tú quieres saber cómo vas a educar a tu hijo, deja de estar yendo a psicólogos, a especialistas, a perder el tiempo y el dinero en esos lugares y acércate a la palabra y a la Sagrada Escritura, que ahí nos enseña a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos, buenas personas delante del Señor. Y ahí es donde tenemos que aprender. Dice que el padre al que ama, disciplina. Disciplina por amor. ¿Y cuántos niños vemos que son capaces de devorar a sus padres y los hace avergonzarse? Dice, el niño malcriado avergüenza a sus padres. Los avergüenza. Y parece que ahora el que toma las riendas y el mando es los niños. Es que hoy no voy a la iglesia porque mi hijo está un poquito revoltoso y bueno, no sé si se va a quedar tranquilo. Es que no sé si voy a poder servir al Señor hoy porque es que mi hijo está un poco inquieto. Mire, hermanos, yo le voy a decir algo. Yo tengo 2 hijos y sé de lo que te estoy hablando. Yo no te estoy hablando bajo la ignorancia, te estoy hablando bajo el conocimiento y hasta lo que puedo hablar. Y Dios me ha permitido. Tengo 2 hijos y me ha nacido un tercero. Y eso no me ha impedido servir al Señor. Sigo sirviendo al Señor con la misma pasión, con el mismo amor y con el mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque considero que los hijos es una bendición de Dios. Y si a mí la bendición de Dios me va a poner obstáculo al llamado de Dios, entonces tengo un problema. No pongas la bendición de Dios como un obstáculo, como una piedra de tropiezo para tu vida. ¿Me has entendido? Tu hijo se va a adaptar al llamado que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me entendiste? Porque a veces si está lloviendo no puedo traer al niño, se va a resfriar. Pero si hay una ayuda que tú tienes que ir porque la pierdes y esa ayuda son de 5,000 euros, aunque llueve, truene, relampaguee, tú vas con tu hijo. Tú vas con tu hijo. ¿Qué pasa? ¿Que es más importante la ayuda que la bendición de Dios? ¿Es más importante lo que te ofrece el mundo que lo que puedes recibir de Dios? Y después quieres que tu hijo sea un siervo de Dios, que tenga temor de Dios, cuando tú le enseñaste que las prioridades son otras. Basta de padres que enseñan de labios para afuera, pero su comportamiento no son dignos de imitar como padres. Tu hijo va a aprender más con lo que ve que muchas veces con lo que oye. ¿Me has entendido? ¿Quieres que tu hijo sea un hijo de oración? Que te vea orando. ¿Quieres que tu hijo no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre? Congrégate. ¿Quieres que tu hijo haga silencio y tenga reverencia delante de Dios en la iglesia? Enséñale. Pero no dejes que tu hijo tome las riendas del mando de tu hogar. Porque vosotros, hombres, sois la cabeza. Y Dios va a demandar de lo que habéis enseñado en vuestros hogares. Y aquí dice que los últimos tiempos serán peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hijos que desobedecerán a los padres. No tendrán temor ni respeto de lo que puedan decir. Parece que el padre ha pasado de moda y que lo que le puede decir no le interesa. Papá, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Déjame en paz, déjame vivir, yo quiero disfrutar. Y vemos cada expresiones que se dicen fuera en el mundo de los hijos, que uno dice, Dios mío, ¿qué se está levantando en estos tiempos? Si no hubiesen sacado a Dios de sus hogares, sabrían que la palabra dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque se alargarán nuestros días.
Pero como han sacado a Dios de los hogares, entonces desconocen ese mandamiento y ahora el hijo hace lo que le da la gana. Entonces cuando ven a sus hijos en las drogas, en el alcohol, entonces ves padres que vienen corriendo a los pies de Dios. Porque sabe que Él es el único que tiene el control y que puede salvar esa vida. ¿Y por qué no viniste cuando tu hijo estaba sano? ¿Por qué no viniste cuando tu hijo estaba bien? ¿Por qué no viniste cuando tu hijo era una criatura, un niño que podía ser instruido bajo los pies del Señor y podía recibir una sana palabra y no esperar este último momento? Y estas son las características de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, y por eso es que los tiempos van a ser peligrosos. Ingratos. ¿Qué es ingrato? Malagradecidos, personas que no agradecen nada. Parece que se le ha hecho un favor más bien, que se lo merecía. Y no son capaces de dar gracias por nada. Y una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es ser agradecido en todo. En todo, no solamente ser agradecido los unos por los otros, sino ser agradecido ante todo por Dios. Sea agradecido con Dios en todo debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y yo la acepto. Sea buena o sea mala para los ojos de Dios, para los ojos del hombre, porque a veces no entendemos y decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? No lo entiendo. Pero ¿sabes algo? Es algo para bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y me va a ayudar para bien y yo tengo que ser agradecido. Yo tengo que tener un corazón agradecido a Dios en todo momento. Pero el hombre que no conoce a Dios es un ingrato, es una persona malagradecida. Impíos, dice, que no tienen temor de Dios, incrédulos, que parece que les da igual, no tienen esa fe de decir existe o no existe, ni se lo plantean. Nunca se me va a olvidar cuando me acerqué a un grupo de jóvenes que estaban patinando, habían como 12 jóvenes, y me les acerqué al grupo entero y le dije una pregunta, ¿me prestan unos minutos, por favor? Y todos estaban atentos a lo que yo les estaba diciendo. Imagínate, todos los jóvenes ahí distraídos con lo suyo y llego yo de repente y lo interrumpo. Y les hago una pregunta y les digo, ¿hay alguien aquí que conozca o tenga temor de Dios, que crea en Dios? Se reían. Y ni uno de 12 jóvenes pudo decir, yo conozco, yo creo en Dios, yo tengo fe, a mí me han hablado de Dios. Digo, Dios mío, ¿cómo va a ser posible eso? Pero eso es lo que se está levantando. Esa es la generación que está creciendo. Sin afecto natural, insensibilidad, sin amor. No ven a las personas que si pasa algo, que si están caminando y hay un accidente o ha pasado algo tremendo, lo primero que hace es sacar el móvil para poder grabar y subirlo a las redes sociales. Antes de salir corriendo y darle primeros auxilios, ayudarlo, levantarlo, decirle si necesita algo. Lo importante es grabarlo, que eso sea noticia, que tenga muchos seguidores. Insensibilidad total, total. Les interesa más los seguidores que pueden tener en las redes sociales que salvar una vida. Se puede estar muriendo delante de él y estar grabando la agonía y la muerte de esa persona antes de salvar la vida. Ese es el sentimiento, el carácter de los hombres en los últimos tiempos y por eso es que Pablo exhorta a Timoteo. Timoteo, tú tienes que saber eso, pero Pablo lo que estaba escribiendo era nosotros en estos tiempos. Y nos está diciendo lo que tienen que saber es que esto es muy importante, que habrán hombres con este tipo de características de comportamiento que afectará el vivir, el movernos por este mundo. Serán tiempos peligrosos, tiempos malos, implacables, vengativos. No son capaces ni recibir un perdón. A mí me da igual, me pidió perdón, pero yo me voy a vengar de lo que me ha hecho. No voy a pasar por alto la falta que ha hecho. Se metió con esto, se metió con aquello. Y parece que quieren cobrar venganza sea como sea. ¿Y cuántas familias mueren porque ha matado un hijo? El hijo se metió con el padre mata a la familia. ¿Y cuántas familias mueren por venganza? ¿Cuántas personas han muerto porque uno ha ido a vengarse por lo que ha acontecido? Aunque le haya pedido perdón, le dio igual, tenía sed de venganza. Calumniadores, mentirosos, capaces de levantar falso testimonio con tal de quedar ellos bien. Les da igual, les da exactamente igual el daño que puedan hacer. Intemperantes, libertinos, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno.
aborrecedores de lo bueno. Oye, tú lees las Escrituras, ¿para qué? ¿Qué haces perdiendo el tiempo leyendo ese libro? Un libro antiguo, un libro que ya pasó de moda, un libro que no tiene significado ninguno. Y no saben el poder que están dejando de leer. No saben que están dejando de leer algo que puede cambiar y transformar sus vidas, que puede llenar ese vacío a través de estas escrituras. Parece que si tú no fumas, no tomas o no te drogas, eres raro. Eres raro. ¿Por qué? Porque para ellos lo bueno es lo malo. Y lo malo es lo bueno. Pero damos gracias a Dios que nosotros hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres de tanta mentira y de tanta maldad que hay en este mundo. Traidores, impetuosos, o sea, violentos, infatuados, o sea, envanecidos, se creen algo y a veces no son nadie. Se creen superiores por el cargo que tienen, por el nivel económico que pueden poseer, y se creen que pueden hacer y insultar, humillar a cualquier persona por el tipo de rango o estatus que pueda tener. Y una de las cosas que hemos aprendido nosotros cuando nos acercamos al Señor es que no somos nada. Somos vasos de barro delante del Señor. Somos siervos simplemente, trapos de inmundicias delante del Señor. Solo hacemos lo que nos ha pedido, lo único y nada más. Siervo inútil nos llama la palabra. ¿De qué podemos presumir? De nada. Al contrario, cada día renunciamos y menguamos nosotros para que Cristo crezca en nuestras vidas. Renunciamos a todos aquellos deseos, aquellas emociones o sentimientos que podemos sentir para que prevalezca la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que sentir cada día en nuestras vidas. Amadores de los deleites, o sea, de los placeres, más que de Dios. ¿Y cuántas personas viven en tantos deleites? Que al principio fue algo que les traía alegría y gozo, entre comillas, pero que se han dejado llevar por ello y ahora viven atrapados, esclavizados y cautivos en medio de eso. Empezaron con una droga algo tan insignificante y ahora han perdido la familia, sus hogares y están en la calle intentando salir de eso. Probaron un día una copita y ahora se ven atrapados en el alcohol y no saben cómo salir porque se sentían bien a través de sus placeres y deseos en ese momento. ¿Cuántos aceptaron una invitación pensando que en ese momento era una noche de diversión y recibieron una enfermedad por haber hecho cosas que no le agradan a Dios y ahora se arrepienten toda su vida por dejarse llevar por un placer carnal? Antes de obedecer la palabra de Dios, antes de conocer a Dios, antes de buscar lo que le agrada verdaderamente a Dios y complacer al Señor en todas las cosas, prefieren complacer sus deseos, su concupiscencia y no se dan cuenta que su camino es camino de muerte. No se dan cuenta que sus actos, su comportamiento son actos que no le agradan a Dios y que eso trae condenación a sus vidas. Dice las Escrituras que tendrán apariencia de piedad, físicamente o externamente parece que su comportamiento, lo que son piadosos, hombres buenos, mujeres buenas, pero negarán la eficacia de ello. Algo así compartía el pastor el domingo, ¿se acuerdan? Algo así nos compartía el pastor. Personas que decían, Señor, pero yo hice, pero tus frutos no demostraron lo que eras. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque viven de apariencia hacia afuera. Fingen vivir piadosamente, pero luego sus comportamientos van totalmente erróneos a lo que verdaderamente le agradan a Dios. Seguimos, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es tremendo lo que dice de este tipo de mujeres que está hablando la Biblia. Quieren aprender, quieren conocer las palabras, la verdad, pero dice que no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque son arrastradas por sus concupiscencias, sus deseos carnales. Les pueden más sus deseos que conocer la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son estos hombres que son nombrados aquí? Los hechiceros que se rebelaron cuando Moisés y Aarón, ¿verdad?, fueron a la presencia del faraón en Egipto. El Señor le dijo, van a hacer una señal para que ellos vean, para que Egipto vea, el faraón vea que yo estoy con vosotros, haréis señal. ¿Y qué señal hizo? Tiraban la vara. Delante del faraón tiraron la vara y se convirtió en una serpiente, una culebra. Pero entonces el faraón llamó a sus hechiceros, a aquellos que hacían hechicería en aquel momento. Y dice que cuando vieron esto, ellos también imitaron eso y echaron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Satanás también hace cosas, imita también a través de señales. Y no quiere decir que son hombres de Dios, porque lo vemos ahí. ¿Y qué hizo? La serpiente de Aarón se comió las otras serpientes. Pero así como estos hombres se resistieron a la presencia, a la manifestación del Señor en ese momento, en Moisés, para revelar que el Señor estaba con ellos, se levantarán hombres también en esos tiempos, que quizás haciendo señales, viviendo piadosamente, engañarán a muchos y arrastrarán a muchos y harán mucho daño por lo que están haciendo. Seguimos, versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos. Y ahora le dice a Timoteo, después de tanta noticia, después de tantas cosas malas, ahora le dice a Timoteo, pero tú, imagínate que esta palabra es para ti, pero tú, Anderson, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, o sea, constancia y perseverancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que hemos sobrevenieron en Antioquía. Y aquí le dice las persecuciones y los sufrimientos que él pasó estando con Timoteo en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. ¿El Señor te ha librado alguna vez de algo? ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Cosas que hemos visto que nos ha librado y de las que no hemos sabido, y sin embargo el Señor en su infinita misericordia nos ha cuidado, nos ha librado en medio de esa situación. Pues Pablo da una lista y dice que de todo eso el Señor lo ha librado. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Tú quieres vivir piadosamente? ¿Quieres vivir una vida íntegra en el Señor? ¿Una vida agradable a Dios? Dice que padecerán persecución. Todos. Y cuando dice que pasarán por persecución, también te está diciendo, tendrás rechazo. No te van a aceptar, te van a expulsar, vas a perder. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y Pablo lo está dejando claro. Pero sabemos que en medio de todo esto no estamos solos. El Señor está con nosotros. Mas los malos hombres y los engañadores irán mal, en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿te das cuenta lo importante que es instruir a un niño? ¿Te das cuenta lo importante que es enseñarle a una criatura desde pequeño, como Timoteo fue enseñado desde pequeño? Porque Pablo, una de las cosas que exalta es que era un hombre, un joven con buen testimonio, que fue instruido desde pequeño, le enseñaron. Su madre y su abuela eran judías, pero su padre era griego. Y sin embargo, su madre le enseñó la fe, la verdadera, y la palabra de Dios. Y fue un joven que fue instruido y enseñado bajo el temor de Dios. Y dice que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es importante que has aprendido. ¿Sabes por qué? Y después dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No, es que yo solo leo el Nuevo Testamento. A mí el Antiguo, la verdad que no. ¿Para qué? El Antiguo también es inspirado por Dios.
Y el Señor nos habla en el Nuevo y en el Antiguo. Ambos es palabra de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para algo. No solamente para decir, he aprendido geográficamente, he aprendido históricamente, he aprendido biografía, he aprendido... No. Vas a aprender algo personal, porque la palabra es como un espejo que te vas a ver reflejado y donde vas a ver muchas cosas en las cuales tenemos que cambiar. Y ahí las dice, es útil para enseñarnos muchas cosas que veníamos haciendo mal, para redarguirnos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta que hay un propósito? Un propósito por el cual el Señor nos quiere enseñar, nos quiere corregir, redarguir, que no quiere que sigamos haciendo lo malo, sino que estemos una vida íntegra delante de Él. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Por medio de qué? De su palabra. Porque cuando conocemos al Señor, cuando nos enamoramos, cuando amamos a Dios, ese amor nos impulsa a hacer buenas obras. No hago obras para ser salvo. No hago obras para agradar a Dios. No hago obras para ser visto por los hombres. Hago obras porque amo a Dios. Amo al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Por eso hago las obras, porque me salvó, me rescató. Pero es necesario ser enseñado, corregido a través de las Escrituras. Es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios. Es necesario que vuelva la palabra a los hogares, que vuelva la palabra a los colegios, que vuelva las palabras a los gobernantes, a los países enteros. ¿Para qué? Para que no prevalezca la maldad, sino que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Pero si desconocen las Escrituras, prevalecerá la maldad. Y entonces hará mucho daño. Y sabemos que la palabra lo que nos dice es que la maldad irá en aumento. Y si la maldad irá en aumento, eso quiere decir que muchos dejarán de escudriñar, muchos dejarán de leer las Escrituras, muchos dejarán de acercarse y de verdaderamente estudiar la palabra de Dios, incluso aún aquellos que estuvieron llenos de Dios. Dice que el amor de muchos se enfriará, se enfriarán, porque pondrán su confianza en las cosas de este mundo, pondrán su vista y su mirada en lo que está aconteciendo fuera, más que en las promesas y las bendiciones de Dios que tiene para nuestras vidas, hoy por hoy en estos tiempos tan peligrosos. Quiero que por favor suba al grupo de alabanza y presta atención a estos versículos que te voy a leer. Unos cuantos versículos que no quiero terminar sin ellos. Capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco, o sea, te encargo, te pido, Timoteo, por favor esto, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice, que prediques la palabra, que inste, o sea, persiste a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. En pocas palabras le está diciendo, no es momento para perder el tiempo. Si eso le dijo a Timoteo, ¿tú crees que estamos viviendo tiempos para perder el momento, las oportunidades? Creo que también es para nosotros. El predicar, el anunciar el evangelio, tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. No prestarán atención a la sana doctrina. No van a querer oír la sana doctrina. Fíjate lo que dice esta versión. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y eso es lo que está pasando. Que la gente no quiere oír la exhortación de Dios. No quieren oír que Dios reprende. No quieren oír que el pecado acarrea consecuencias. La gente lo que quiere oír es bendición. Quiere oír prosperidad. Quiere oír lo que quieren, lo que le apetece. Y dice que se amontonarán y muchos predicarán lo que ellos quieren oír. ¿Quieres oír esto? Pasen adelante todos.
que hoy voy a ministrar y el Señor lo va a hablar y se abrirá el cielo y derramará abundancia, prosperidad y tu vida será diferente, cambiará tu vida económicamente. Eso es lo que quiere oír el pueblo, pero el pueblo, muchas personas no quieren oír que el pecado causa muerte en tu vida. Las personas no quieren oír que si vives en fornicación y en adulterio no irás al reino de Dios. Que si mientes y robas no heredarás el reino de Dios. Que si haces daño, que si rompes los principios de Dios, Dios no va a estar contigo. Que si no obedeces y vives una vida conforme a la palabra de Dios, como dicen Proverbios, que no obedecen, no oyen la palabra de Dios, sus oraciones son abominables. Eso lo dice Proverbio. Pero muchos no quieren vivir conforme a la palabra de Dios, pero quieren orar y quieren que Dios supla y quiere que haga el Señor. No, hay ciertas cosas que el Señor está demandando de su pueblo. Y es necesario que en estos tiempos se predique la sana doctrina, que a veces salgamos estremecidos, redarguidos, exhortados, pero esa palabra me va a hacer que crezca, que me agarre y que me aferre al Señor, que me arrepienta de mi pecado, que me humille delante de Él para ser lleno del Espíritu de Dios y poder alcanzar el reino de Dios. Me da igual si tengo o no tengo, me da igual si soy aceptado o no soy aceptado. Yo lo que quiero es alcanzar y buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas entonces serán añadidas a mi vida. Y eso es lo que tenemos que buscar en estos momentos. Una palabra sana que alimente mi espíritu, no que alimente mi carne, mis sentimientos y mis emociones. Muchos vienen a la iglesia a brincar, a saltar, a escuchar música muy moderna, a ver predicadores que cuenten chistes, que me diviertan y me distraigan de un día tan atragiado o complicado. Pero pocos vienen a la iglesia a que verdaderamente Dios hable a los corazones. Pocos verdaderamente son capaces de hacer un esfuerzo por buscar una sana doctrina. Porque lo dice las Escrituras, no lo digo yo. Se amontonarán, se alejarán de la sana doctrina y buscarán escuchar lo que ellos quieren oír. Pero es que encima habrán maestros que se van a preparar para ellos, en los cuales rendirán cuenta delante de Dios. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo. Por eso Pablo le habla fuerte a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo está encarcelado en Roma. Él sabe que ya, esta es quizás la última carta que va a escribir, el último momento. Él sabe que ya su ministerio, su función ha llegado al fin. Él ha hecho lo que se le ha demandado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. En medio de todo esto he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas su venida? Hay galardones, recompensas, ¿sabes? Para aquel que ha peleado la batalla, aquel que ha estado firme en medio de estos tiempos tan malos, en medio de estos tiempos tan peligrosos. Ha marcado la diferencia. Te he leído unas características de los hombres en los últimos tiempos, pero ¿sabes algo? Hay un remanente en medio de estas características que marca la diferencia. Hay un pueblo de Dios que el Señor los respalda. Hay un pueblo de Dios que donde quiera que esté, la presencia de Dios se va a mover. Donde va a prevalecer la luz y no las tinieblas. Donde va a marcar la diferencia un hijo de Dios, porque se darán cuenta de que Dios está con él. Donde las cosas espirituales van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un hijo de Dios que no va solo, que el Rey de Reyes está con él, que vive una vida en santidad, que lo que vive lo vive para agradar a Dios, que quiere aprender más de lo que el Señor quiere enseñarles. Y es tiempo de marcar la diferencia. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que le des gracias a Dios. Sabemos que cada vez que nos acercamos a las noticias son tragedias
y tragedias, muertes, odio, rencor, envidia, depravación. Pero no se oye Dios por ningún lado. No se oye nada de Dios. No se oye la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en este sistema, en este mundo, el príncipe es Satanás. Y Satanás quiere destruir. Él ha venido para robar, matar y destruir. Y quiere destruir familias. Escúchame bien, familias. Por eso es que la familia tiene que batallar. Por eso es que la familia se tiene que unir. Agarrar a tus hijos, padres juntos, doblar rodillas y tener un tiempo de oración. Para que en medio de tanto conflicto y tantos problemas, esa familia marque la diferencia. Donde el enemigo quiere destruirte, quiere destruir al hombre, porque es la cabeza de hogar. ¿Cuántos hombres deberían de estar aquí y no están? ¿Por qué? Porque están cansados de tanto trabajar. Tienen poca salud porque todo lo han rendido en el trabajo, porque piensan que su función prioritaria es traer la necesidad a su hogar, cuando la mayor prioridad en nuestros hogares es enseñar el temor de Dios. Es enseñar el temor de Dios y ser los primeros que entremos por esa puerta con nuestra familia. Pero sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es necesario levantarnos de oración, orar por los esposos, orar por las esposas, orar por esa familia para que te acompañen, para que no vengas solo. Cree, ora con fe, creyendo, no dudes, porque Dios es soberano. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tú cree en Dios y te vas a sorprender de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de estos tiempos peligrosos, a pesar de que los días son malos, de que la maldad irá en aumento, en medio de todo esto, Señor, hay una promesa para nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a acabar la carrera. Señor, ayúdanos a guardar la fe, el no vernos afectados en medio de todo este acontecimiento, Señor, sino al contrario. Aferrarnos más a ti, Señor, a confiar más en tus promesas, a escudriñar la sana palabra, Señor, a escuchar la sana palabra, a poner por obra, Señor, la escritura que es inspirada por ti y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, Señor, para que estemos completos, preparados, Señor, para buenas obras, Dios mío. Arranca, Señor, quita lo malo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ayuda en nuestras debilidades, Dios mío. No somos perfectos, Padre, pero reconocemos que somos débiles, Señor. Ayúdanos, Dios mío santo. No queremos, Señor, seguir tropezando con la misma piedra. Señor, queremos ser ejemplo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro lugar donde vivimos, nuestros vecinos, en cualquier parte queremos dar ejemplo que somos la luz del mundo, Padre. Ayúdanos. Enséñanos. Y en esta hora, Señor, queremos decirte que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, que tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, Dios mío. Tú eres digno, Padre. Tú eres poderoso, Señor, el que ha creado los cielos y la tierra, Dios mío, que ha creado el hombre, la mujer, Señor, que ha dejado tu palabra, Señor, para que vivamos en bendición, Señor. Y gracias, Dios mío. Gracias por lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Padre. A ti sea la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia.